porque no todos los profes de los prácticos van a tomar lo mismo. Por ejemplo, Olivero no toma ética, deontología y salud mental, pero sé que hay otros profes que también toman. Y así hay algunos que no toman educa, hay otros que sí, entonces controlen eso en el aula virtual y o en sus mails. Hay varios que mandaron. Ahora, ¿leyeron el texto? ¿Tienen alguna duda puntual? Voy a empezar a dar desde cero. En serio, no estoy muy nerviosa. Por si no se nota. Vamos a empezar con qué es la diferencia del trabajo al empleo. El concepto de trabajo, y lo voy a leer para no equivocarme, es una actividad humana que produce transformación tanto al sujeto que lo realiza como al objeto sobre el cual se trabaja. No se escucha. Ok. Se escucha lejos acá. ¿Se escucha lejos? Sí, No porque me pongo más nerviosa. Ah, bueno. Que no se te escucha. ¿Me escuchan? ¿Ahora? Para acá tenés que bajar porque si no se me va a escuchar doble. Sí. No se escucha, ahora sí. Y acá se me ve Sí. raro. Vale. A ver. Sí, cuidado. Ahí estoy, dale. Bueno, ¿qué es el trabajo? Es una actividad humana que produce transformación tanto al sujeto que lo realiza como al objeto sobre el cual se trabaja. Básicamente, nosotros trabajando nos modificamos y modificamos el objeto al cual estamos trabajando, porque estamos haciendo algo con ese mismo objeto. El trabajo produce una unidad social y ordena la vida cotidiana. No es lo mismo una persona que está trabajando, que se levanta todos los días, va a su lugar de trabajo o trabaja, a otra persona que no. Ordena un poco lo que es la sociedad, que estamos en una sociedad capitalista, entonces, valga la redundancia, todos tenemos que trabajar. Es una construcción social situada en permanente cambio. Es una construcción social, ¿por qué? Porque el trabajo, como lo vamos a ver después, no es lo mismo en los años 30 que en los años 60 y no es lo mismo ahora. Con todo esto de la pandemia nos dimos cuenta de que el trabajo se puede modificar junto con la sociedad. El empleo es una modalidad de trabajo predominante a partir del capitalismo y la deindustrialización. ¿Cuál es la diferencia? En sí, a la hora del trabajo puntual no hay mucha, sino que es más en cuanto a la durabilidad de ese. No es lo mismo un empleo que un trabajo. ¿Por qué? Por los contratos que se realizan entre esos. ¿Se me enseñó? Sí, podés repetir. Desde el trabajo. Si es para anotar, recuerden que vamos a cargar. Sí. Recuerden que vamos a cargar esta diapositiva en la nube, ¿sí? Acá pregunta si podemos repetir eso y si está escrito, recuerden eso. Ahora, vamos a ver los diferentes modelos de trabajo que fueron cambiando a lo largo de la sociedad. ¿Hay una pregunta? No termino. El modelo taylorista es el primero. La base está en la división del trabajo y en estandarizar todos los trabajos manuales para ganar efectividad y eficiencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo algo durante mucho tiempo, vamos mejorando cómo lo hacemos. Tardamos menos, entonces gana efectividad porque el producto sale mejor y gana eficiencia porque sale más rápido. ¿Ok? El modelo fordista fue a partir de los años 30 y en este modelo toma importancia lo que son las jerarquías, lo que es el jefe, lo que es el empleado y quién toma las decisiones y quién las tiene que simplemente acaparar. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Bien. Lo importante es que Ford elevó los sueldos de los obreros. Eso fue lo que más llamó la atención en ese momento. Agregó la línea de embalaje y aumentó la producción en masa. La línea de embalaje, antes nosotros nos teníamos que mover junto con el objeto y ahora el objeto llega hacia nosotros. Hacemos lo que tenemos que hacer y sigue la línea. Y eso, que nosotros no nos tengamos que estar moviendo, produce y aumenta la producción en masa. Este modelo duró hasta los años 60, donde salió el modelo toyotista, que las bases
principales es que el conocimiento y las bases principales es el conocimiento y no tanto la destreza física. Entonces, nos concentramos más en los proyectos y en los objetivos que tiene la empresa y gracias a este modelo surge lo que ahora conocemos como el home office. Los mayores logros de este modelo son producir a bajo costo volúmenes limitados de productos diferentes. O sea, series pequeñas de productos heterogéneos de productos ya vendidos. Dije muchas veces productos, perdón. Todo esto se hace a bajo costo. Eso es lo más importante en cuanto a los modelos. ¿Dudas? Sí. Por eso son productos ya vendidos. Es otra forma de decirlo, nada más. No quiero usar muchas palabras complejas, porque así ya lo tienen en el texto, y la idea es bajarlo un poco a la realidad y bajarlo un poco a lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Entiendes? El papel de la psicología en el trabajo. Lo primero que hicieron los psicólogos una vez que entraron a lo que es el ámbito del trabajo fue evaluar y seleccionar a los trabajadores. ¿Qué? Pregunta si podés repetir el modelo ¿Toyotista? Sí. El modelo toyotista partió a partir de los años 60. Se basa en el conocimiento y no tanto en la fuerza. Estoy repitiendo para acá, por eso. Entonces, nos enfocamos más en los proyectos y en los objetivos. Me voy a sacar el machetito, perdón. Y gracias a eso surge el home office. El mayor logro de este modelo en sí es producir a bajo costo los volúmenes limitados de productos diferentes. Entonces, se trabaja en base a la demanda que estamos teniendo. Productos ya vendidos a una producción de bajo costo. ¿Se entendió? Aquí. ¿Sí? ¿Me querés poner a mí? ¿Qué leo? No, el ¿se entendió? Sí. Bueno, ahí Luciano no responde. Ahora sí. Lo primero que hicieron los psicólogos al entrar al área de trabajo fue evaluar y seleccionar a los trabajadores. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Lo hacían bien? ¿Deberían estar ahí o se podían cambiar a otro lugar? Ponerle un orden y estandarización en el proceso de diseño y organización del trabajo. Básicamente, lo que hicieron fue, valga la redundancia, ordenar las organizaciones y las empresas. Decir, bueno, a ver, esto funciona mejor así o esto funciona mejor así. Asignarle a cada persona el cargo que optimizará sus capacidades físicas y humanas. Es por eso que ahora encontramos psicólogos en la parte de recursos humanos, porque son los que se encargan de decir, che, vos vas a trabajar mejor en esta área que en esta. Aplicar al campo del trabajo el sistema de premios y castigos. ¿Conocen lo que son los premios de las empresas? Premio por que llegó temprano, no llegó temprano, llegó horario, el castigo, ¿cómo se llama? El presentismo, que si llegas tarde te descuentan unos 2.000, 3.000 pesos de sueldo. Me quedo sin sueldo. Sí, es una cagada esa parte, pero bueno, funciona. Ahora, luego, después de unos años de que se hicieron todo lo anterior, se pusieron a hacer estudios sobre diferentes aspectos para determinar los efectos de la cantidad y calidad del trabajo. O sea, cuántas horas trabaja de forma eficiente un trabajador, cómo es que trabaja mejor. Grupos dentro de las organizaciones, interés por la calidad de vida laboral, fueron más o menos lo que más les importó en ese momento y no sé si les importó, creo que no. Ahora a los psicólogos, mejorar la calidad de vida laboral. ¿Cuáles son las cosas que pueden mejorar? La fatiga, el tiempo de trabajo, el lugar de trabajo. Por eso es que vemos a Google con sus grandes oficinas de distracción en la gran mayoría de las empresas multinacionales. Sonchis, preguntan para. Pero me carga. Acá.
No me carga. ¿A partir Ahí de qué está. año empezó a influir la psicología? No sé. ¿A partir de ¿Lo qué año? menciona? No, creo que no. Empezó a influir la psicología. Y ha sido la década de los 60. O algo así. Supongo que sí, pero no le mencionan en el texto. Si no lo mencionan en el texto, no se lo van a preguntar y no me lo pregunten a mí. Estoy bien más rico, boludo. Por favor. A partir de las teorías constructivistas, se dio el fenómeno social del trabajo y la influencia en diferentes elementos. ¿Tienen preguntas? Pregúntenme sin problema. Si no lo sé yo, lo vamos a buscar acá. A ver, no se escucha bien. No se escucha bien. A ver, habla. Habla. ¿Para qué? Lo que pasa es que la máquina se está moviendo. Entonces... Claro. No es tanto por mí, sino que es el movimiento de acá. Ay, espera. Pregunta, o sea, habla y pregunta si se escucha bien. ¿Se escucha? Yo sí lo escucho. Sí, se escucha bien. Cuestiones de la bimodalidad. Habla. ¿Queda alguna duda en cuanto a esto? ¿En cuanto a eso? Ay, qué susto. Ok. Ahora, ¿por qué la psicología tiene interés en el trabajo? Básicamente porque el trabajo tiene un papel central como, y lo voy a leer para no equivocarme, organizador y articulador del sentido de la vida cotidiana. Es una parte fundamental de la vida en sociedad e interactúa con sus tiempos, sus valores y sus estructuras sociales y políticas. Es un factor, es un fenómeno productor de subjetividad. ¿Qué vendría a ser eso? Nosotros después vamos a trabajar como psicólogos. Entonces, eso nos da una subjetividad diferente a los que trabajan como abogados y a los que trabajan como médicos. Regula nuestra vida cotidiana. Nosotros, futuros psicólogos, no tenemos la misma vida, ni vamos a tener la misma vida diaria laboral que lo va a tener un abogado, un médico, lo que sea. ¿Me entiendes? La vida en sociedad, de vuelta, no es lo mismo una persona que trabaja que a la que sí. Esto no tiene que ver si está bien o está mal. Cuestión de diferencias, nada más. ¿Se entiende? ¿Se entiende acá también? ¿Me escucharon bien? ¿Sí? Volvemos al cel. Se me Ay, apagó ok. la compu. ¿Y la motilidad? Acá. Hola. ¿Por qué el interés hoy de la psicología en el trabajo? Básicamente tenemos 3 niveles de análisis. La relación del hombre con la tarea, qué es lo que hace el hombre con el objeto, cómo lo trabaja bien, se puede mejorar ese trabajo, cómo se desenvuelve en el mismo. La relación entre el sujeto y la organización, o sea, cómo nosotros trabajadores nos relacionamos con la empresa, con el jefe, con el que está arriba nuestro y con todo lo demás. Y el nivel 3 es las relaciones interpersonales en referencia a la estructura y los dispositivos sociotécnicos de organización. ¿Qué entienden por eso? Desconecté la zapatilla de ella. Por eso Ok. se apagó. ¿Cómo? Yo lo que entiendo es cómo se relacionan los trabajadores entre ellos. Por eso las relaciones interpersonales en referencia a la estructura. Por ejemplo, ¿cómo me relaciono yo trabajador con el jefe? Claro. Entonces, La empresa para que dé esa relación. claro, los dispositivos sociotécnicos, ¿qué es lo que hace la empresa para que nosotros mejoremos nuestra relación para con ellos? ¿Vieron la frase esa que dice esposa feliz, hombre feliz? Bueno, vendría a ser lo mismo. Trabajador feliz, empresa feliz. Un trabajador que está cómodo en su trabajo, trabaja mejor. Y la psicología lo que hace es venir a tratar de que ese trabajador se encuentre mejor. ¿Dudas? ¿No? ¿Dónde interviene la psicología hoy en día? Que esto es, si se los toman a este texto, probablemente hagan hincapié en esta parte. En las organizaciones públicas, privadas o en la sociedad civil.
O sea, puede trabajar en un municipio como puede trabajar en una empresa privada. En la sociedad civil, ¿vieron las agrupaciones civiles que hay en los barrios y esa clase de cosas? Ahí también entra el psicólogo laboral. ¿Como un centro vecinal? Claro. Desde el exterior, desde el interior o como externo. Pueden llamar a un consultor de una psicología laboral. Yo me acuerdo que la profe Di Paola nos había contado un ejemplo de que lo llamaron como externo. Hizo un análisis, le dio las mejoras y la empresa decide si hacerla o no hacerla. O como interno, como por ejemplo en recursos humanos. Toda participación comenzará por un adecuado diagnóstico de la situación. Básicamente, estudiar toda la empresa como está. Primero nos encargamos de estudiar cómo está la empresa en ese momento y después vemos qué hacemos. La prevención de situaciones dañinas para la salud básicamente es tratar de que el empleador llegue... Lo más sano su casa mentalmente. Claro. ¿La escucharon? Y acá tampoco. Que llegue sano su casa mentalmente. Que no tenga un momento de crisis, nada, por el estilo. Que no tenga tanta fatiga tampoco. Claro. O sea, tanta fatiga mental. Física, bueno, es trabajar. Pero tanta fatiga mental. La interdisciplinaridad es la única manera de abordar un objeto tan complejo. Porque esto, no sé si lo vieron ustedes en los prácticos ya o no, pero nos vamos a encontrar que el psicólogo trabaja junto con muchos otros profesionales. A lo largo de toda nuestra carrera nos vamos a dar cuenta y a lo largo de toda nuestra vida laboral también. El psicólogo no puede trabajar solo, sino que tiene que trabajar junto con otras personas para mejorar lo que sea. En este caso, las organizaciones y las empresas. Pero en general, trabajamos mucho con otras clases de profesionales. ¿Dudas? Fíjate. No. No, acá no. Ahora, el atravesamiento normativo. La ley número 7106. No le van a preguntar el número de la ley. No creo que se les pregunten. Esto es básicamente qué entiende el colegio de psicólogos a lo que es la psicología laboral o la psicología del trabajo y las organizaciones. La diferencia es, la psicología laboral no se incluye en las dimensiones organizacionales en esta denominación, sino que solamente en los sujetos en relación al trabajo. La psicología laboral lo único que se encarga es de nosotros trabajadores. Digo nosotros como si no trabajas. La esfera de acción que se realiza en las instituciones donde están implicadas actividades vinculadas al trabajo y en la práctica privada de la profesión. ¿Entienden o lo pasamos a castellano? Acá. Bien, no hay comentarios. ¿La ley 7106 entraría en psicología de trabajo o no? Claro, sí. 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 Es la ley que incluye la psicología laboral. Sí, piden que lo repita, Sol. Ok. Entiende, por área de la psicología laboral. ¿Qué es la psicología laboral? La psicología que se encarga de los trabajadores en relación solamente al trabajo. La esfera de acción que se realiza en las instituciones. ¿Qué es lo que hace la institución para con el trabajador y para con ellos mismos? Donde están implicadas las actividades vinculadas al trabajo, básicamente donde se trabaja, y en las prácticas privadas de la profesión, o sea, lo que hacemos nosotros como psicólogos. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Me entendieron? Sí, no hay comentarios ahora. ¿Se entendió? Acá no, preguntan si puedes repetirlo. El modo criollo, repetilo. Para que... Claro, básicamente la psicología laboral, lo repito de vuelta para acá y para allá, es lo que se encargan de ver que el trabajador esté bien, tanto en la organización como o sea, en la empresa. A ver, ahí sí. Voy a ver el chat. Oye, acá. ¿Qué sería una dimensión organizacional no incluida, pone? ¿Y eso dónde está? Dimensión organizacional no incluida vendría a ser un lugar de trabajo el cual no está dentro de la ley. Informal. Esa ley, claro, un trabajo informal, por ejemplo, un emprendedor que trabaja solo vendría a ser una dimensión organizacional no incluida. Se reentendió ahí.
¿Eh? ¿Se entendió? Sí, bueno, Ok. hasta yo lo entendí. ¿Entendieron? Bien. Recuerden que este Power después lo subimos a la nube. Entonces no es necesario que estén escribiendo. ¿Sí? Sí, ahí ponen que sí. Ok. Se está reentendiendo eso. Vamos, 8. Gracias. Actividades para el ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos como psicólogos laborales? La selección, organización, distribución y desarrollo del personal. Esto es lo que hacen los de recursos humanos en las empresas. ¿Y no? Evaluación de puestos y tareas. De vuelta a lo que hace recursos humanos. Estudio de motivaciones, investigación y propuestas del sistema de producción que crea el clima más favorable para la adecuación del trabajo al hombre. Esto es básicamente el estudio de las empresas, en el cual, no sé si alguna vez vieron una película, no me acuerdo el nombre, pero que trataba básicamente de un psicólogo yendo a una empresa y yo quedé como, wow. Y se da cuenta de un montón de situaciones que pasan dentro de la empresa que estaban afectando el trabajo. Lo que hace es, lo estudia, realiza la investigación y después hace un plan de trabajo en el cual trata de mejorar todas estas cosas. Eso es básicamente lo que hace. Bueno. Investigación de las causas psicológicas de accidentes laborales. ¿Alguien lo puede explicar? Bien. Lo estaba pensando, pero dije, capaz no todos lo conocen. ¿Saben lo que es? ¿El qué? La ART. Seguro en los incidentes. Claro. Los que se encargan básicamente de ver por qué un trabajador se accidentó, tipo, ¿metió la mano o fue de verdad un accidente? Y si metió la mano, ¿por qué? Claro. También es la que obliga a las empresas a tener ciertos cuidados o material de trabajo que es necesario, como un casco, un chaleco, botas. Y eso lleva mucho a la interdisciplinaridad, digamos. Ahí no solamente trabajan psicólogos, sino una banda profesional. Y sobre todo tenés mucha relación con las empresas en ese caso y trabajas con los profesionales que estén trabajando ahí. Actuación sobre las tensiones de grupos para prevenir, conservar y promover la salud psíquica de los integrantes de la institución laboral. Cuando sucede alguna clase de pelea o problemas de jerarquía, de egos, se suele dar mucho en las empresas, ahí es donde entra el psicólogo a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, señores? Trata de prevenir eso, trata de conservar la mayor cantidad posible de salud psíquica buena en los trabajadores y promover justamente la clase de cuidados que hay que tener. La nueva, no me va a salir la palabra. La ley ya estaba, cuando agregan algo más a la ley, ¿cómo se llama? La reforma. Exacto, la reforma. Incorpora cosas sobre el trabajo del psicólogo del trabajo y organizacional. Elaboración de políticas, normas, organigramas y procedimientos de puestos de trabajo. Eso es lo que se encarga la psicología del trabajo y organizaciones, que es diferente a la psicología laboral. ¿Entendieron la diferencia? Antes de seguir con esto, ¿entendieron la diferencia? No. La psico del trabajo solamente se encarga del sujeto en relación a la empresa. Solamente de eso. La psicología del trabajo y las organizaciones se encarga de el sujeto con la empresa a todo esto. ¿Ok? O sea, ver cómo funciona la empresa, ver qué se puede mejorar, no con el objeto simplemente del sujeto, sino como una estructura macro. ¿Sí? ¿Me entienden ahora? Elaborar la relación del sujeto con la empresa y viceversa. Claro. Y esta es solamente como organización. Es la relación del sujeto con la empresa y viceversa, más la organización, y suma todo esto a las actividades que ya venían haciendo. Por ejemplo, elaboración de políticas, normas, organigramas y procedimientos de puestos de trabajo, eso no estaba anteriormente. De eso se encargaban los que trabajaban en la empresa. Ahora, los psicólogos también nos podemos encargar de esto. Asesoramiento en selección, capacitación, desarrollo y administración de recursos humanos. Es algo que ya venimos haciendo, pero ahora también lo podemos hacer en un campo más amplio. Higiene y seguridad en el trabajo. Eso es algo que el psicólogo nunca se encargó, pero que ahora tiene en cuenta para mejorar la salud mental de los trabajadores.
Desarrollo y cultura organizacional vendría a ser lo mismo que venimos hablando. Con respecto a higiene y seguridad en el trabajo, y la profesión de higiene y seguridad, o sea, serían dos profesiones que se encargan de eso. Supongo que lo que vendría a ser higiene y seguridad del trabajo se encarga de una medida más macro de ver todos los puestos y todas las cosas. En cambio, el psicólogo va encargándose como más, de una forma más chica. O sea, higiene y seguridad, claro. Supongo que debe ser más como las oficinas, los baños y esa clase de cosas, mientras que higiene y seguridad se ve más a lo macro de las estructuras y todas esas clases de cosas que nosotros no vemos. Diagnóstico, intervención y resolución de conflictos interpersonales en la organización. Volvemos a lo mismo, peleas entre trabajadores. Se encarga de ver, intervenir y solucionar. La investigación y la docencia en el área vendría a ser algo nuevo que no lo puse en el PowerPoint, creo que no lo puse. No lo puse, pero en el resumen y en el texto lo tienen, que es cómo nos podemos especializar nosotros en lo que es la psicología del trabajo y organizaciones. Si quieren lo digo, lo leo, pero... O sea, sigue investigando, que lleva la mano todo esto, porque ese psicólogo sí investiga justamente en empresas cómo se lleva a cabo el trabajador en tal empresa y así, o por ejemplo, cómo se sabe, cómo eso, por ejemplo, llevaría mejor que la tarea en cierto puesto, que capaz que lo llevaría mejor a estos chicos que están en el primer rol. Eso son investigaciones que hacen estos psicólogos, y aparte la docencia, justamente, clases sobre materias. Por ejemplo, Di Paola, ¿quiénes lo tienen? ¿Está con Di Paola? Ah. Ella es psicóloga del trabajo. Creo que ella fue la que hizo este texto. Justamente cuando ella contaba que Claro. a la profe la habían llamado a una organización, justamente ella fue y trabajó ahí. Para trabajar ahí se hizo una investigación antes. Y eso es todo el texto. ¿Qué sacó? No sé qué hay debajo, así que... ¿Otras dudas? Claro, vamos a dejar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo? Sí, se escucha si no. ¿No? ¿Se entendió? Pues, aquí lo tengo. Bueno, Saco de acá porque me estoy dando esa materia. bueno, acá tienen alguna pregunta, ya se terminó con el texto este, pero ¿quedó alguna pregunta? ¿Cuántas cosas? No. Vamos, Sol, sí que estoy. Bueno, esperemos un ratito. Sigan en Instagram. Dame un mate, por favor. No. Esperamos un ratito para lo que sigue. Ahora vemos educacional. Lo vamos a estar subiendo en la nube morada. Está en el link, no mentira, ¿cómo se llama? En la descripción de todos los grupos. Y también está en el link de nuestra bio de Instagram. ¿Sí? ¿Quedó bien? No traje.
Cele, ¿cómo estás? No estamos hablando. En breve comenzamos de nuevo con psicología educacional, ¿sí? Gracias, Sofi. Ya me conoce. ¿Qué onda? ¿Cómo vienen para el TP? ¿Muy ansiosos? Cuéntenme. No sé nada, es normal. Che, ¿vieron el vivo que hicimos con la licenciada Reggie para el control de la ansiedad ante los parciales? Y bueno, sirve un montón también para ahora el TP. Les recomiendo que si no lo vieron, lo vean porque está muy bueno. Tira altos tips. Está en nuestro... ¿Qué? Sí, es lo más la Reggie. Bueno, cualquier cosa se lo ven de nuevo porque está en nuestro canal de YouTube, Franja Morada Psicología UNC. Bien ahí, bien, véanlo. Véanlo porque está muy bueno, da muchos tips y olas. Acá dejamos sonido ambiente. Con los repasos van a estar joya. Así que confíen en ustedes. Enseguida empezamos. Bueno, Ahí empezamos. ¿están listos para salir?
Luego. Bueno, me apunté. Ah, me tengo que ir. Esperen que tengo que coser. Voy a cerrar acá. ¿De qué compuse la comparte? De ahí. Aguanten un segundito. 11 y 11. Arriba también se va. Sol, sí que estudi. Toma un mate. Yo no entiendo cómo ustedes aprobaron el inglés y no saben decir mi nombre. Sol, sí que estudi. Sí, che. ¿Y qué estoy diciendo? Porque sube altos resúmenes. Bueno, Ahora ahora vamos a arrancar. Esperen un ratito. Ah, no. Sí. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con este segundo texto que elegimos para hoy. Aguanten un segundo. Ahí está. Bueno, antes de arrancar, unas aclaraciones, como me gustan a mí, de este texto. En primer lugar, recordar lo que comentó Sol recién, de que ahora estos repasos son para el trabajo práctico del viernes que viene, el viernes 18, ¿sí? Y hay algunos profes que deciden tomar solamente algunos textos, otros van a tomar todos, pero creo que la mayoría va a tomar así lo que ellos prefieren. Por ejemplo, áreas emergentes, ética, y ley de salud mental, creo que la mayoría no va a tomar para el trabajo, pero sí entraría para el parcial de la semana que viene. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿hay alguien del profe Baiman? ¿Hay alguien de la comisión de Baiman? Bien. Bueno, los textos de hoy no entran para el viernes. Están festejando, pero esto lo dijimos ayer, así que lo tendrían que saber ya. Acá en el chat también están poniendo muchos que son de Marcelo. Así que bueno, estos dos textos no entran, pero va a ser muy importante que ya lo sepan y lo tengan estudiado para el miércoles que viene, que van a entrar textos de unidades. ¿Sí? Otra cuestión a aclarar acá es, por ejemplo, la del simulacro del parcial, del trabajo práctico, disculpen. Este jueves nosotros vamos a difundir por los grupos de WhatsApp y por las redes un formulario de Google donde ustedes ingresan ahí, van a tener 20 preguntas, ¿sí? Y es un simulacro con preguntas similares a lo que van a tener que rendir el día siguiente. Pero ¿qué pasa? No podemos, por una cuestión de tiempos y de organización nuestra, no podemos hacer un simulacro por profesor, ¿sí? Porque a lo mejor hay profes que confirman una cosa, después nosotros no nos enteramos y agregamos preguntas o cuestiones así. Entonces, para no hacer uno por profesor, va a haber uno general, ¿sí? Entonces, ustedes van a obtener todo el jueves para completar ese formulario,
pero como vamos a hacer uno general, van a tener preguntas, por ejemplo, de educacional o de laboral, y que comisiones como la de Baiman no van a tener que rendir el día siguiente. ¿Sí? No queremos que se confundan con esto, y es súper importante que lo tengan presente. ¿Sí? O sea, nuestras intenciones siempre van a ser las mejores, queremos que se saquen todas las dudas, pero no queremos confundirlos. Y va a pasar también que a lo mejor en los grupos se difunden información sobre temas que toma algún profesor, por ejemplo, y no se aclara qué profesor es. Entonces por ahí siempre nosotros decimos que vean a dónde reenvían las imágenes, las listitas y esas cuestiones. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, Goicolea tampoco va... ¿Alguien es de Goicolea? Bien. Goicolea no toma... ¿Qué dijo la Sol? Creo que educacional, me parece. Ah, y la del trabajo. Está. Bueno. Bueno, ahí hay otra excepción. ¿Qué pasa? No estoy viendo. Ah, está. Bueno, entonces, bueno, tengamos en cuenta esto. Nosotros lo vamos a aclarar todo el tiempo. Perdón que seamos tan así todo el tiempo repetir lo mismo, pero no queremos que se confundan, ¿sí? Así que siempre vamos a promover el uso del aula virtual. Ustedes ingresen todo el tiempo constantemente. Si pueden, suscríbanse, no sé qué tienen que tocar para que les llegue un mail todas las noches con la información que se sube nueva al aula virtual. Ingresen al espacio de su profesor o de su profesora y ahí vean todas las novedades. Y por supuesto participen en las clases. Digamos, traten de sumarse a todas las clases. Nosotros, o sea, desde la agrupación damos hoy laboral y, o sea, del trabajo y educativa, por una cuestión de organización, porque con Sol trabajamos y tenemos horarios muy particulares, entonces lo damos hoy que podemos, y mañana a las 4 de la tarde siguen los chicos que trabajan por la mañana y que pueden dar el repaso por la tarde. ¿Sí? Mañana se darían las 4 áreas que quedarían, bueno, clínica, social, sanitaria y jurídica. Pero hay profesores que no van a tomar jurídica. ¿Y por qué? ¿O cómo se guían con esto? ¿Cómo toman esa decisión algunos? Bueno, precisamente, si han visto o no han podido ver en sus clases estos temas, o si en los teóricos no se llegan a dar. Y si ven el cronograma, área educacional y área jurídica se van a ver recién el jueves en el teórico. Entonces, un día antes de la instancia evaluativa, por ahí muchos profes deciden no tomar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno. Ahora, o sea, yo armé un PowerPoint que en realidad representa como los ejes principales de este texto, pero quiero ir mucho a la práctica, porque precisamente esa es la diferencia entre un teórico y un práctico. O sea, la modalidad de los teóricos, la modalidad de los prácticos, y lo que ustedes van a rendir este viernes va a ser una instancia evaluativa conformada y armada por los profes de los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces va a ser, las preguntas no van a ser iguales de lo que ustedes vayan a rendir la semana que viene, ¿sí? Van a ser bastante distintas, o esa es la idea y esa es la propuesta de los trabajos prácticos. Yo quiero que veamos toda esta área, pero siempre como tirando ejemplos. Así que, ¿ustedes ya han leído el texto? La mayoría sí, ¿no? Bueno, ahí, un poco. ¿Ustedes van leyendo según lo que se va dando en los teóricos, por ejemplo? ¿No? ¿Tampoco? ¿Sí? ¿No leen? ¿Leen? ¿Sí? Acá ponen que sí. Sí, bueno. Bueno, si han leído el texto, van a ver por ahí, o sea, en realidad si han leído ya toda la unidad 2, o la mayoría de los textos de las áreas, van a encontrar una gran diferencia en este texto en particular, ¿sí? Yo tengo mucha crítica para ese texto, o sea, me gusta mucho, por eso lo estoy dando, pero mi crítica es que por ahí es muy distinto al resto de los textos de las áreas,
Está bueno, pero para pensar a lo mejor una vez que ustedes ya hayan ingresado y sobre todo teniendo en cuenta en sí, como más en profundidad, qué es o a qué se dedica un psicólogo del área educativa, ¿sí? Del área de psicología educacional. Entonces, siempre esta aclaración. Digamos, ¿qué es lo que hace? Vamos, ¿vale? Para, momento, hablamos. Sí, muy importante. Sí, muy importante. Tengan en cuenta que este texto se agregó ahora en febrero, ¿sí? Si ustedes compraron el apunte, lo descargaron en diciembre, o ahora en realidad, este texto lo van a tener aparte, ¿sí? Es un anexo. Está subido al aula virtual. ¿Cómo? Pero es evaluado. Sí. Se va a tomar, pero como lo editaron y no llegaron a meterlo en diciembre, o sea, a compaginarlo en diciembre, salió como anexo en el aula virtual. Entonces, tengan en cuenta esto. Esto va a pasar. Sí. ¿Moretti? Para acá dice que para el trabajo práctico no. Pero recuerden que en el parcial sí entra. Sí, para el parcial okay. sí. Es muy importante. Esto, tengan en cuenta que ahora en adelante, o sea, va a pasar muchísimo esto, de que los profes a lo mejor, no sé, en marzo cuando arrancan las clases, dicen, bueno, el programa es este, compren el apunte en Brujas, por ejemplo, que es una editorial de acá, y después a mitad de año le dicen, che, le subí al aula virtual otro texto más. Bueno, eso lo van a poder evaluar los profes siempre y cuando esté en el programa. Si ustedes ven que ese texto nuevo no está en el programa, que se publica al principio de año, vienen con la franja y dicen, che, acá nos quieren tomar algo que en el programa no está, vean qué onda, porque eso no se puede hacer, ¿sí? Si está en el programa y pasa como pasó ahora, por ejemplo, de que, bueno, no terminaron de editar, de hacer el texto, entonces lo cargaron después, bueno, eso puede ser. Si no, no. Pero va a pasar siempre. Por eso también esto de que estén en las clases para ver si los profes mencionan de que se va a agregar un texto nuevo o no, y además ingresen al aula virtual todo el tiempo. Ustedes ven un texto ahí, lo descargan por las dudas, después ven si está en el programa o no. Y antes de arrancar, muy importante, como ya dije la clase pasada, la semana pasada, ¿quién escribe estos textos? Tenemos, por un lado, a la doctora Claudia Torcomian, que es profesora de la facultad, ¿sí? Este año, si sale todo bien, según las normativas, las reglas que hay, la van a tener dando los teóricos de Psicología del Desarrollo Infantil, cátedra A, ¿sí? Quienes se anoten, porque ustedes pueden elegir después cátedra A o B en algunas cátedras que están así duplicadas. Bueno, ella va a dar los teóricos de la cátedra A, ¿sí? Está a cargo, digamos, así como Germán es el responsable de la cátedra del ingreso, bueno, Claudia va a estar ahí en Psicología del Desarrollo Infantil. Y además va a estar en una materia del último año, digamos, de quinto año, que se llama Problemas de Aprendizaje, ¿sí? Es una materia electiva. Si a ustedes les gusta esta área educacional, como a mí, por ejemplo, cuando lleguen al tramo final de la carrera van a poder elegir por las distintas áreas que son las áreas que vemos ahora, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Les gusta, por ejemplo, la del trabajo, hay materias específicas que son las llamadas electivas que se inclinan para ese tipo de áreas. Bueno, hay otras que son las del área educacional, las del área... las del área clínica, todas esas cuestiones. Bueno, Claudia, al estar en Psicología del Desarrollo, al estar en Problemas de Aprendizaje, claramente es una psicóloga del área educacional, que además fue decana de nuestra facultad, ¿sí? Así como hoy Germán es el decano, bueno, Claudia fue decana también por 2 periodos, y también hoy en día es la secretaria del Consejo Directivo. ¿Se acuerdan lo que es el Consejo Directivo, no? Sí, lo vimos el jueves pasado y lo han visto muchísimo en los teóricos y en las clases prácticas. Bueno, como hablamos de la cantidad de representantes que hay, ¿se acuerdan de docentes, de estudiantes, no docentes, graduados? Bueno, además está el decano. Y además hay una secretaria que es la que coordina. Todas las sesiones y comisiones del consejo son coordinadas por una secretaria que hoy en día es Claudia Torcomian, ¿sí?
Nada, un datito, por si lo querían saber, ¿no? No le van a tomar eso, obviamente, pero bueno, por ahí está bueno saber contextualizar toda esta cuestión. Claudia, bueno, hace una mirada crítica de la psicología educacional, porque ya vamos a ver de lo que habla el texto, entonces puede imaginarse que es como un poco polémica, Claudia. Está bien que es en el lugar donde está hoy en día, digamos. Y por otro lado, el licenciado Ezequiel Olivero. ¿Quiénes son Team Olivero acá? Bien, 4. A ver acá en el chat. ¿Hay más? Chicos de Olivero. Bien. Bueno, profe Ezequiel Olivero, que además de dar clases en el ingreso, es subsecretario de Asuntos Estudiantiles de la facultad, no de la universidad, sino de la facultad, y también escribe este texto. Y también es un psicólogo del área educacional, también trabaja en el Profipe, ya saben todo lo que es el Profipe, el profe les ha hablado, ¿sí? El Profipe es el programa este que está, bueno, tienen un poco de información al principio de la apunte en sí, de todo el material, no se va a evaluar eso, pero tengan en cuenta. ¿Sí? Si, por ejemplo, ven que le está costando estudiar, resumir, no se pueden concentrar, les da mucha ansiedad, muchos nervios, bueno, pueden acudir al Profipe para, bueno, algún tipo de intervención más particular, más personal. Bueno, entonces ellos dos escriben este texto. Ahora sí, ¿tienen alguna duda sobre esto? Bueno, muy importante que se sepan los autores del texto y, bueno, ya el nombre nos dice... en realidad no es área educativa. No sé por qué. Ah, sí, área educativa. Sí, sí. Cambio de vuelta el... Sí. Apunte sobre la función del psicólogo educativo. Educacional. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno. Esto me re gusta. O sea, re gusta, a ver, re optimista. No, en realidad, ¿qué pasa? Recién les había comentado que el texto cambió, digamos, en realidad tiene en gran parte lo que se veía antes en el texto viejo, pero se le agrega esta mini introducción de qué es la psicología educacional, a qué hace referencia y cuál es el objetivo. Antes, o sea, el texto arrancaba diciendo cuáles son los desafíos, ¿cómo era? Los problemas de la agenda educativa. Bueno, ahora al menos tenemos esta introducción que nos habla, bueno, de que la psicología como área comienza a mediados del siglo XX, entonces imaginémonos 1950 aproximadamente, cuando se crea a nivel nacional, ¿sí?, la Dirección de Psicología Educacional y de Orientación Vocacional. ¿Saben lo que es la orientación vocacional? ¿Alguien alguna vez estuvo en un proceso de orientación vocacional? ¿Sí? ¿En el colegio? ¿Sí? A ver, acá por el MIT. ¿Han estado en han pasado por algún... No test, porque ahí también, bueno, ya van a ver la diferencia entre un test y un proceso de orientación vocacional, ¿sí? En sí lo que se busca es el proceso, que ustedes no solamente respondan una encuesta o una entrevista muy cerrada y que de ahí saquen conclusiones los psicólogos. Esto, remárquenlo siempre, los psicólogos o las psicólogas tienen que hacer estos procesos y estos test, ¿sí? Si lo hace otra persona, está mal. No digan nada ustedes, pero bueno. Está mal, digamos, porque por ahí lo hacen mucho en las empresas, por ejemplo, gente o personal de recursos humanos, que son licenciados en recursos humanos, o en, no sé, asistencia social, lo que fuera, no. A estos test o el proceso lo tienen que llevar a cabo los psicólogos, ¿sí? Es una de nuestras funciones. Pero, por lo general... quienes se encargan de hacerlo son los psicólogos que están dentro del área educativa. Entonces se crea a nivel nacional una dirección de psicología educacional y orientación vocacional. Muchas veces van a encontrar orientación vocacional y también, además, ocupacional. Digamos, ¿qué pasa? Nosotros una vez que nos recibamos, podemos hacer y estar dentro de un proceso ocupacional, de orientación ocupacional, porque vos decís, bueno, me recibo y ¿qué tengo para hacer? Bueno, precisamente lo que se busca en esta unidad 2 es que ustedes conozcan de las áreas de la psicología y que en este sentido, bueno, sepan todo lo que implica, o sea, todos los que estamos habilitados para trabajar el día después que nos recibamos.
Si no saben qué les gusta, por ejemplo, si transitan toda la carrera y no encuentran un área específica, están los procesos, digamos, existen los procesos de orientación ocupacional que vendrían a ser precisamente para esto. Digamos, uno ya recibido y licenciado, no es que quiere empezar una carrera nueva, sino que quiere saber, bueno, más o menos orientarse en el campo de trabajo de la psicología. Entonces, bueno, ese es el origen de la psicología educacional y el objetivo precisamente es resolver la emergencia de los principales problemas de una escuela. Una escuela como institución, o sea, puede ser una escuela pública, puede ser privada, puede ser inicial, secundaria, inicial, primaria, secundaria, y también puede ser terciaria o hasta de nivel superior, como lo es la universidad, ¿sí? ¿En qué? En aspectos que tengan que ver con problemas de aprendizaje o de fracaso escolar y también que estén relacionados a problemas de la conducta en sí. ¿Sí? Acá, por ejemplo, por lo general, en nivel inicial y nivel primario, hay muchísimo trabajo interdisciplinario. ¿Con quién? ¿Con qué profesionales se imaginan? Psicopedagogos. Perfectamente, con psicopedagogos. Psicopedagogos, sobre todo en el caso de los problemas de aprendizaje, pero problemas de la conducta, precisamente ahí es donde los psicólogos vamos a poder aportar e intervenir. Bueno, vamos, ¿valen? Arrancamos en sí con los ejes, ahora, acá. Arrancamos con los ejes. Hay, a ver, A, B, C, D, A, B, C, D, E. 5. Hay 5 ejes que plantea la agenda educativa. Ahora, también plantéense esto que mencioné recién, ese mismo. Digamos, Torcomian y Olivero acá van a tener en cuenta qué pasa con la agenda educativa y plantearla desde un paradigma de crisis. ¿Sí? Lo que ellos van a mencionar en este texto y en todo el texto es qué es lo que está pasando con la educación a nivel nacional y en todos sus niveles. Y bueno, tratar también de solventar estos problemas que van surgiendo, que ellos lo dividen en 5 ejes, y bueno, como que tienen toda la solución mágica para que no existen más problemas en la agenda educativa. Así que bueno, ¿cómo lo plantean? Como una crisis educativa, como un fragmento social. Digamos, la crisis educativa va a repercutir en la fragmentación social, y a la vez la fragmentación social, digamos, la sociedad va a participar en sí y va a ser como cómplice y partícipe de esta crisis educativa, digamos, como un ida y vuelta en sí. Entonces se plantean cambios en la sociedad actual y, bueno, la aceptación de decir que la educación, la escuela como institución, es parte de un primer, ¿cómo que se le dice? No lo plantean acá, pero quiero dar un ejemplo. El espacio. ¿Cómo? Eso mismo, sí, eso mismo, eso quiero decir. Hay un nombre en psicología social y no me acuerdo. ¿Cómo es? ¿Cómo? Sí, claro, como la escuela, eso mismo. Acá están preguntando, bueno, una compañera justo está mencionando. Digamos, esta cuestión de convivimos con la escuela y es precisamente nuestro espacio, nuestra segunda casa para sociabilizar. Por ahí uno se puede plantear primero la familia, después, bueno, o sea, la familia con la que uno convive, entonces padres, hermanos, abuelos, tíos, después, bueno, por aparte la familia que ya vive por fuera, también pueden ser tíos, abuelos, después los chicos del barrio, y, bueno, la escuela como principal. Y después muchísimos más espacios que se van agregando, se van uniendo, digamos, como en anillos, como pueden ser, si van a jugar al fútbol, a un club, si hacen algún tipo de deporte, a la iglesia, ¿sí? Estas cuestiones.
Y la aceptación también de las nuevas tecnologías, ¿sí? En la agenda educativa. ¿Sí? Porque esto no, o sea, si bien se estudia, ¿quién va solamente a tener en cuenta esto que se está investigando sobre el impacto de las nuevas tecnologías, digamos? La gente, a la que le interesa, al que no le interesa, como que lo toma como muy secundario al ingreso de la tecnología a la educación. Entonces vamos a tener, como a manera de gran resumen, el aprendizaje y la convivencia de todos los aspectos que tengan que ver con el aprendizaje, como los grandes tópicos de la psicología educacional. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Si quieren que... ay, me pasa que por ahí los veo bostezando y me pongo tan nerviosa. El texto es aburrido. ¿A qué se refiere con tópicos? Tópicos son, bueno, precisamente como los ejes. ¿Cómo? ¿Ideas? Ideas, sí. Sí. Bueno. Sigamos entonces. Vamos al primer eje de esta crisis. Estas cuestiones, a ver, repito lo mismo que dije el jueves pasado. Por ahí es como medio complicado o comprometedor para nosotros de decir esto no lo toman, porque después lo tienen a tomar y nos vamos a sentir muy mal. Pero la verdad es que no lo han tomado nunca. Así, cuestiones de, para Torcomian y Olivero, bueno, ahora Olivero que se agrega, porque antes el texto era solamente de la profe Torcomian. Para Torcomian y Olivero, en el tercer eje de la problemática de la agenda, no, eso no entra nunca, sino precisamente lo que se va siempre es, bueno, ¿dónde interviene? ¿Cuál es el campo de acción? ¿Cuál es el área de acción de un psicólogo educacional? De un psicólogo que trabaje, sí. Si no, bueno, por ejemplo, puede ser esto que decíamos recién de los tópicos, volvemos que vendrían a ser las grandes ideas, como menciona la compañera, aprendizaje y convivencia, ¿sí? Pero así como tan específico de decir, bueno, no sé, una cita de Torcomian y Olivero, que en este caso es Sidicaro. ¿Saben lo que es eso, por ejemplo, Sidicaro 2009? ¿Qué significa? Una cita. Bien, esto lo van a ver todo, o sea, vivimos de cita, o sea, nuestros textos, todo lo que vayamos a estudiar es una cita constante. Siempre, o sea, en este caso, Torcomian y Olivero eligieron a este autor, que seguramente que también es un psicólogo educacional o alguien del ambiente de la psicología educacional o de la escuela, de la educación en sí, para plantear, bueno, como primer eje, tenerlo de referente. Este primer eje que habla de la crisis educativa y su relación con la segunda modernidad. Esto es bastante, no complejo, sino como que no es algo que bueno, que en sí como para el área pueda tenerse como primordial ahora que ustedes recién están arrancando. Repito, o sea, después si les gusta y les interesa el área, que es re linda. Yo soy tan jodida con este texto porque a mí me gusta, no sé. Es como, ¿por qué les dan esto acá al principio? Yo cursé yo cursé problemas de aprendizaje con el profe Torcomian el año pasado. Y bueno, podría estar ahí, digamos. De hecho, hemos visto textos así y más que ingresan así a la profundidad de cuál es el problema y siempre tratando de ver, o sea, viéndolo como una crítica constructiva. Digamos, si nosotros vamos a ver psicólogos educacionales, en este caso si ustedes siguen el camino de la psicología educacional, ya plantear desde el principio que nos vamos a encontrar con muchísimos factores que plantean una crisis en el ámbito educacional. Y en ese sentido, digamos, ¿qué tenemos nosotros para proponer y para mejorar todos esos problemas? ¿Sí? Bueno, quiero que pasemos bien por encima esto. Recuerden que van a estar el PowerPoint así tal cual. Le voy a agregar algunas fotitos, ahora no tuve tiempo, pero le voy a agregar algunas imágenes. Quiero que lo pasemos más por encima para ir a casos más prácticos, ¿sí? Que es lo que van a intentar.
Bueno, en este caso mencionaba que se cita al autor, a Sidicaro, en la medida que surgen nuevas configuraciones en las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales, sin que exista sincronización de los respectivos cambios, aparecerá inevitablemente la idea de crisis. Digamos, ¿qué tiene que ver esto con segunda modernidad? Bueno, precisamente, ¿qué va a pasar? Va a haber un montón de cambios y esto siempre nos ubiquemos, si bien vamos a hablar de agenda educativa en Argentina, nos ubiquemos y recordemos también lo que aprendimos de la idea de cómo se generaron las nuevas universidades, y precisamente la autora, la profe Leti Luque, también menciona a la modernidad en un momento, en uno de los subtítulos, para decir que, bueno, cambios que se han ido dando a nivel mundial, como, bueno, las revoluciones, las guerras, por ejemplo, la creación de la imprenta, o sea, favorecen y desfavorecen de manera directa, o sea, proporcionalmente directa a lo que va pasando en la educación, ¿sí? ¿Qué sería la segunda modernidad? Pregunta. O sea, son todos estos tipos, modernidad se va mencionando, ahora en este caso, por ejemplo, al ingreso de la tecnología, ¿sí? Acá se tiene en cuenta una modernidad como lo último, al ingreso de la tecnología en la educación. Entonces, bueno, Sidicaro bien negativo ahí, digamos que va a aparecer la idea de crisis siempre que haya cambios, o sea, modificaciones en la sociedad, en la política, en la economía, en la cultura. Entonces siempre, porque sabemos no solamente de psicología, sino a lo mejor si en el secundario o si han estudiado otra carrera, esos cambios se van dando constantemente en cualquier aspecto, ¿sí? Y además, la cuestión de la globalización, las crisis laborales, la caída de la figura estatal. Ustedes cuando vayan leyendo estos términos, piensen, por ejemplo, en crisis laboral. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si lo llevamos bien a la práctica, ¿por qué vendría a intervenir en la vida de un niño, por ejemplo, que sus padres o que sus padres estén atravesando una crisis laboral, que, o sea, directamente va a intervenir en la economía de esas familias? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, precisamente si un niño de jardín, de la guardería, asistía a una guardería, un jardín primario, privado, por ejemplo, y los padres se quedan sin trabajo, eso, o sea, seguro no es que está investigado, estudiado, sino que, o sea, uno piensa, ese niño sale, ¿cómo? Claro, ese niño sale del sector privado de la educación para ingresar al sector público, ¿sí? Y todo lo que eso significa también, y a lo mejor no solamente por la calidad de la educación, del cambio también de lo privado a lo público, sino también el cambio de compañeritos, de maestras, ¿sí? ¿Qué va a pasar también en el sector público? Lo vemos en las universidades, por ejemplo, esta relación docente-alumno, ¿sí? Si el niño estaba en una educación, en un jardín, bueno, en un primario, póngale, privado, y bueno, tenía... Sí, totalmente. Pregunta si también puede afectar a la conducta. Claro, esto es sentido común, o sea, directo. Uno se imagina, bueno, había una sola profe que se va a dar cuenta si él estaba mal, por ejemplo. O sea, una sola profe con, no sé, 40 niños o 30 niños, por ejemplo, y después pasar a lo público, que sabemos que la realidad es totalmente distinta. No solamente en sentido de, bueno, relación con los docentes, con las profesoras, con los compañeros, sino también en infraestructura, qué sé yo. Yo creo que eso podría afectar mucho. A uno grande por ahí le afecta. Imagínense un niño que no llega a entender qué es lo que está pasando. Entonces, seguramente que también la modificación de la conducta es algo inevitable. ¿Se entiende? Bueno, todas estas cuestiones no están explicadas así en el libro, y repito, para el parcial no se va a tener en cuenta esto, pero para el trabajo práctico sí. ¿Sí? Para el trabajo práctico segurísimo. Entonces, bueno, nos vayamos haciendo esta idea. Bueno, la globalización.
¿Qué pasa ahora también con el ingreso de las tecnologías? No las tengamos y no las pensemos a las tecnologías solamente como estas plataformas como las que usamos a nosotros, bueno, el aula virtual, Guaraní, mi UNC, el usuario UNC y esas cuestiones, sino también tengamos en cuenta en los niños, que ahora cada vez más chicos les damos los celulares, por ejemplo, y también todo lo que eso implica. Tener en cuenta que a lo mejor, no sé, ve un videíto, un TikTok o algo de, no sé, una escuela de otro lado, o de un niño de su edad de otro lado. No hablemos solamente de 5 años, sino también de 10, 11, que ya pueden entender mejor y ya desde ese principio también, bueno, influye en estos niños, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿La crisis laboral surgiría por cuestiones de altas demandas? No, o sea, en realidad, acá preguntan, ¿la crisis laboral surgiría por cuestiones de alta demanda? O sea, en realidad, lo que se tiene en cuenta en esta parte no es crisis laboral en el sentido de crisis de los docentes, de que están precarizados, bueno, todo lo que sabemos, sino a nivel general. Digamos, todo lo que tenga que ver con crisis laboral que impacta, como dijimos recién, en la economía de cada uno de los actores que van a ser parte de la educación. Entonces no tengamos en cuenta solamente a los dos. Claro, una dimensión macro. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Lo que abarca, digamos. O sea, son crisis sobre justamente estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Exactamente, sí, sí, sí. Tiene que ver con todos los actores. Ustedes siempre piensen a esto como algo, sí, macro, como ¿cómo es tu nombre? A ver. A ver. Vos. No, creo que te vi en los grupos, no, sí, sí, sí. Esto, de todos los actores, entonces, que influye a los padres de los niños, a los docentes, hasta el personal que trabaja dentro de las instituciones, ¿sí? Bueno, vamos a lo que sigue. ¿Hay alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno. Uy. Disculpen, no había escuchado que estaban mandando la solicitud. Vamos al segundo eje, que tiene que ver con la transformación de las instituciones educativas en el contexto sociohistórico actual y su relación con las crisis educativas. Digamos, este vendría a ser otro de los ejes que plantean dentro de la crisis de la agenda educativa, digamos, de las problemáticas de la agenda educativa. ¿Qué va a pasar acá? Y esto lo van a escuchar siempre, lo subjetivo, lo objetivo. Y en esta parte lo que vemos es que las instituciones pierden capacidad de marcar subjetividades y asistimos al paso de una sociedad que integra mediante un proceso de supersocialización de los agentes a través de diferentes agencias socializadoras. O sea, de lo que hablábamos recién, digamos, de los círculos que una persona tiene, todo va a influir también dentro de la transformación de la institución, ¿sí? Todo se incluye. Bueno, acá se destacan la familia, la escuela y la iglesia a una sociedad de individuos subsocializados. Se trata de un proceso de desinstitucionalización. ¡Ay, estas palabras! ¿Por qué así? Un proceso de desinstitucionalización que acompaña la crisis de la sociedad como concepto y como realidad también. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué se imaginan? O sea, es más de lo mismo, digamos, pero acá como de manera más directa, todos los círculos, los grupos a los que un actor pertenece van a influir. Pertenece, perdón, en términos de una clase social. También, sí. Van a influir dentro de las instituciones. Y acá lo que se menciona al principio precisamente es que uno, al estar tan influenciado por estos actores, digamos, viene un niño, te cuenta una cuestión, o sea, o vive el proceso de la enseñanza y la trayectoria de ese niño bueno, desde su subjetividad, y no existe como un límite de decir, bueno, la escuela tiene este objetivo o pretende esto.
me estoy acordando, acá les tiro un ejemplo clave, por ejemplo, ¿sí? El año pasado, cuando cursé, perdón que sea tan lerda, pero posta que le va a salir para el viernes. El año pasado, cuando cursé problemas de aprendizaje, nosotros lo que teníamos que hacer era, bueno, primero tenemos la primera parte del año con todo lo teórico, veíamos teórico de entrevista, o sea, cómo hacer una intervención dentro de un colegio, cómo también canalizar cuál era el problema de ese colegio, y en la segunda mitad del año ya ingresábamos y ya empezábamos a participar de manera directa con un colegio. Y con mi grupo, yo estaba en el grupo con Dionisia. ¿Ya completaron la encuesta de Dionisia? ¿Vieron nuestras historias de ayer de Instagram? Bueno, yo estaba con Dionisia. Entonces, esto era, o sea, para nosotros algo muy significativo, digamos. Nosotros teníamos que enfrentarnos a algo nuevo, que era en su momento buscar un colegio y, bueno, conocer ese colegio. Lo primero que tenemos que hacer era una entrevista al director. Torcomian acá nos planteaba que, bueno, ¿qué pasa si el director no puede, no te quiere recibir? O sea, ahí ya hay que agarrar esto como con pinza, digamos. El director, si vos le vas a decir, bueno, soy estudiante del tramo final de la carrera, queremos trabajar con tu colegio, tenemos estos objetivos, o sea, en sí, la presentación, digamos, institucional. Venimos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, ahí el planteo de lo que queríamos hacer. Buscamos colegio, buscamos y dimos con un colegio de educativo que era semi-privado y era un colegio especial, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad que la experiencia fue hermosa, re linda, y lo que pasaba acá, por ejemplo, después de tener la entrevista con el director, teníamos entrevista con las docentes, con, ay, no me sale ahora la palabra, el gabinete, en su colegio, por ejemplo, tenían gabinete de psicólogos, psicopedagogos, ¿sí? Bueno, este gabinete estaba compuesto por una psicóloga, una psicopedagoga y una trabajadora social. Y acá lo que nos planteaban era, por ejemplo, que el colegio tenía una estructura, tenía un plan con decir, bueno, materias o talleres distribuidos, y tenían todo planificado, digamos. Al momento de ir a dar la primera clase, por ejemplo, encontraban una alumna llorando. Y tenían que readaptar toda la modalidad de esa clase, la dinámica de esa clase, para primero resolver, ver si la alumna quería abrirse al grupo o quería, no sé, directamente trabajar o que le asistiera el gabinete, o sea, todas estas cuestiones. Y estos problemas o estas circunstancias que iban pasando, o sea, era algo diario. Entonces, lo que nos decía, por ejemplo, obviamente el director nos decía una cosa, después los profesores nos decían otra, pero el director nos decía que nunca se llegaba a lograr el objetivo en sí de la clase, de la cursada, que era, bueno, no sé, enseñarles a los chicos los colores o, no sé, algunas palabras en inglés, si tenían inglés, cuestiones así, porque siempre interrumpía alguna vivencia, alguna situación de alguno de los alumnos. Uno eso lo puede, o sea, en su momento lo hablamos muchísimo, además es una cuestión como muy sensible el hecho de haber, bueno, justo trabajado con un colegio especial, pero esto pasa en todas las instancias. Entonces, ¿qué pasa si vos vas a un colegio como alumno y también de parte de las autoridades que no está abierto a esto, a aceptar las diferencias, o sea, las situaciones con las que un chico puede asistir al colegio, ¿sí? Bueno, ahí las maestras nos decían que como que no importaba el programa, lo importante era en ese momento ver y trabajar con ese niño, con esa niña. Y bueno, siempre pasaba algo, uno se peleaba con los padres, traía toda la carga de las familias. Y bueno, obviamente que también ya se conocían los nombres de los chicos. Entonces el director, por ejemplo, nos decía, Rafaela viene con esto, Joaquín viene con esto. Y era, o sea, algo constante. ¿Sí? Eso como para tener en cuenta sobre este tema. Y precisamente una de las crisis se podría tener en cuenta acá como esto, de que no se puede marcar un límite y que se aceptan, bueno, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con lo subjetivo de cada alumno o de cada docente, porque también nos ha pasado
esto de decir, hoy no podemos trabajar, la profesora está re de mal humor, no podemos avanzar, o yo me niego porque la veo a la profesora negada, y bueno, así, es como siempre. ¿Vamos, vale? Crisis de la clase media en Argentina. ¿Se entendió? Bueno, acá, la relación de la noción de crisis y el problema de la equidad en América Latina, la vinculación del problema de la equidad con los procesos de fragmentación y de evaluación del sistema educativo y sus derivaciones. Sí, esto es algo muy particular de nosotros, o sea, del país, digamos. Reforma educativa de los 90 en Argentina. A ver, los que vinieron el jueves. ¿Qué pasaba en los 90? Creo que los del MIT son más aplicados. Los del MIT responden más rápido. Vamos, chicos, no me falten. Vamos a responder. En los 90, a ver, pensemos, gobierno. Menem. Gobierno menemista. La LES. También, sí. La CONEAU. Sí. Con respecto a esto, acá mencionan de la LES. Está bien, pero falta una cuestión acá, porque esto acá habla de reforma educativa en general. La LES, o Ley de Educación Superior, tengámosla en cuenta solamente como precisamente la que va a regular el nivel superior, ¿sí? Las universidades públicas o privadas. Pero la reforma educativa tiene que ver acá en los 90 y con el gobierno menemista, con una impronta en sí ¿de qué? A ver qué se acuerdan. Producto del nuevo paradigma, neoliberal, eso mismo. Sí, tengan en cuenta eso. Cambia, o sea, se reforma con Menem por las políticas que él inculcaba y se piensa desde el lado neoliberal o sea, todos los sectores en sí, pero va a impactar en la educación con esto de querer considerar a la escuela pública, bueno, ya para que se la oriente más al sector privado y obviamente la tercerización de la educación, ¿sí? ¿Qué va a pasar precisamente con eso? Si pasamos, o si gran cantidad de escuelas públicas pasan al sector privado, precisamente la clase social ahí va a ser clave, digamos. ¿Qué pasa con un niño que de un día, estaba estudiando lo más bien, lo más tranquilo, y su colegio tiene y toma esta reforma, digamos, de pasar de lo público a lo privado, y con eso que la familia se encuentra ya en ese momento con decir, bueno, ya está, no lo podemos seguir mandando acá. Y acá sí también, algo muy característico es el problema con los docentes. Digamos, ya los reclamos, esto es algo en sí que ha sido constante en Argentina y de hecho en muchas partes del mundo, digamos, el reclamo de los docentes, pero bueno, tengan en cuenta acá que, bueno, no, tómala, ahí está. Iba a dar un ejemplo y me olvidé. Acá, por ejemplo, para contextualizar, ¿en qué época, digamos, donde los docentes estaban mejor pagos? Acordémonos del texto que vimos el jueves. Edad de oro, época de oro. En los 60, bien. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, en los 60 precisamente, el gobierno de turno, digamos, quien estaba a cargo de la presidencia, en este caso Ilía, fue el presidente que se le denominó a su gestión como la época de oro en la educación y en la salud. ¿Sí? El mayor presupuesto para educación y para salud, en todos sus aspectos, digamos, infraestructura, para los docentes.
Bueno, ahora sí, vamos a la siguiente. La D, ahí está. La construcción de ciudadanía y su derivación en los modos de convivir desde la escuela a la convivencia en sociedades democráticas. Es como un montón ese título. A ver, bueno, ¿qué va a pasar también de la mano de, siempre lo pensemos a estos dos, por ejemplo, últimos, cuestiones que van surgiendo en la sociedad en sí, y en este caso, la democracia, periodos, digamos, de democracia en nuestro país, ¿cómo se va a tener en cuenta? ¿Saben con qué me gusta darle este ejemplo a mí? Por ejemplo, con el modelo napoleónico francés, ¿sí? Bueno, te dirán qué tendrá que ver esto. Bueno, esto en sí, el modelo, saben, napoleónico francés es de las universidades, pero lo tengamos en cuenta acá, por ejemplo, para mencionar o para hacer una comparación de que qué pasaba con el modelo napoleónico francés. Al servicio del Estado. O sea, todos los profesionales y las carreras estaban... ¡Ay, yo entré a trabajar a las 2:30! ¡Qué lindo detalle, me acabo de acordar! Todo estaba, bueno, esto, en función del Estado. Entonces, las universidades formaban profesionales que luego vayan a servir. Y con esto tiene que ver exactamente esta cuestión. Digamos, lo que se construye dentro del sistema educativo en todos sus niveles va a tener como fin el funcionar para la democracia en sí. Che, disculpen, gente, me había olvidado muchísimo, pero bueno, no falta mucho. Vamos a leer ahora. Bueno, acá tenemos el aprendizaje en ámbitos formales o circuitos informales, la relación entre ambos y su transformación en nuevos modos de aprender en articulación con los cambios tecnológicos e informáticos. Bueno, y este ya es el último y menciona esta cuestión del ingreso, la aplicación de las tecnologías a la educación, ¿sí? Cómo se ha tenido en cuenta también la resistencia, por un lado, pero también, o sea, no solamente la resistencia por un sector mínimo, ¿sí? Por suerte, sino, bueno, qué papel o qué rol empiezan a jugar y también cómo se tienen que adaptar todos los actores a estas nuevas tecnologías. Vamos a los últimos, o sea, quiero dar ejemplos más particulares, o sea, quedan dos, mira, vale, pasa a la siguiente. O sea, esto es algo muy, muy referencial y del texto, psicología educacional, entre la agenda educativa, las demandas y los problemas. Bueno, esto de dar lugar a las subjetividades como objetivo, la agenda del psicólogo que interviene en educación. Esto es muy importante acá, escuelas que demandan capacitación o asesoramiento a través de asistencia a la comunidad educativa. Digamos, eso es clave. No solamente las escuelas en sí como institución van a demandar, sino también los padres, los estudiantes. Digamos, hoy en día nosotros como estudiantes, por ejemplo, que pertenecemos a la Facultad de Psicología como institución, nos va a pasar muchas veces que a lo mejor vamos a una materia o estamos con un profe esperando que nos explique o tenemos cierta expectativa y después llegamos y decimos, pero eso lo podés sacar de cualquier lado, o estos textos están re viejos, se tienen que capacitar, tienen que formarse, seguir formándose. Recuerden acá, por ejemplo, en esto, la demanda de la capacitación, el rol que cumple la investigación, ¿sí? Porque un profesor puede venir y plantearte una teoría que sea, o sea, que está viejísima. Y bueno, uno puede decir, pero yo entro a Google Académico, busco y sé que eso ya se refutó, que no se usa más, ¿sí? Como famosas teorías, que no voy a entrar más en crítica, pero bueno, muchas teorías que hoy en día en Argentina
siguen en boga y en otras partes del mundo ya ni se mencionan, ¿sí? Como el psicoanálisis. Y ahora, la última parte. Un modelo para analizar e intervenir en problemas educativos actuales. Bueno, y este vendría a ser como un gran cierre. Acá hay otra cita, Morín en este caso, plantea que la reforma central que debiera tener la educación es la del pensamiento, que permita pasar del paradigma disyuntor a uno nuevo. Digamos, ¿cómo hacer para la transformación completa de pasar de algo que se venía pensando, o sea, la agenda anterior, a una nueva? Algo alternativo que permita, o sea, más pluralidad en sí. Teniendo en cuenta el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo también. ¿Sí? Todas estas cuestiones. Y acá un ejemplo, a ver, creo que no hay más. No hay más. Bueno, el ejemplo que quería dar, o sea, en realidad no es un ejemplo, sino como ustedes se planteen a la hora de leer este texto y todos los otros textos de las áreas y de todo, o sea, ¿cómo vamos a, o sea, imaginémonos nosotros ya licenciados, ya recibidos, con un título, digamos, ¿cómo vamos a poder intervenir? ¿Qué participativa siempre vamos a poder tener en los espacios, en el área de trabajo donde nos vayamos a desempeñar? Muchos casos, digamos, que se tienen hoy en cuenta dentro de la psicología educacional, digamos, que va a intervenir en una institución, recuerden, pública, privada, semiprivada, católica, laica o de cualquier religión, siempre que, bueno, la institución permite también el ingreso de un psicólogo educacional o de un equipo, porque eso también es algo muy importante. No todos los educadores o las autoridades de un colegio reciben así como, sí, vengan, plantéenme los problemas y plantéenme una solución. Porque también esto depende mucho de lo que uno, como director, por ejemplo, piensa de en sí su institución. Es como decir, no, lo mío está funcionando re bien, no me hace falta que venga alguien de afuera a analizar qué es lo que está pasando, ni mucho menos, bueno, plantear problemas que uno a lo mejor, como director, cree que no existe y bueno, después se encuentra con que sí, bueno. Un claro ejemplo del accionar de los psicólogos educacionales dentro de las instituciones puede ser, por ejemplo, en casos de bullying, ¿sí? Casos de bullying dentro de los colegios, ¿sí? Esto, recuerden también el cambio que hablábamos recién, las crisis laborales, bueno, que tienen que ver con todo lo que mencionamos. Lo que va a modificar la conducta de un niño, el hecho de que sufre bullying por parte de sus compañeros o también pertenecer a un grupo que le hace bullying a otro compañero, ¿sí? Eso es un claro ejemplo donde interviene un psicólogo educacional, ¿sí? Muchas veces lo que vamos a hacer, por ejemplo, si desde una institución llaman a un equipo para que intervenga en un colegio o con un niño en particular, por ejemplo, una señorita que diga, bueno, necesito que trabaje con este niño, qué sé yo, bueno, hay que analizar un montón de cuestiones. Y lo primero es ver si, nos vemos, si el caso es, bueno, precisamente es, el niño tiene algún problema para concentrarse, tiene algún problema de que no entiende, por ejemplo, o alrededor está pasando otro problema como esto. Digamos, obviamente no se va a poder concentrar si tiene una depresión por bullying, por, bueno, problemas con la familia, también te puede pasar. Entonces, en el libro está planteado esto de, bueno, cómo va a intervenir. Si no, googleen, chicos, el rol de psicólogo educacional. O si les interesa el tema, yo les puedo pasar información de lo que vemos en psicología educacional, que es la materia que se da en tercer año, y esto es del área, digamos. Ustedes cuando empiecen a cursar van a tener, por ejemplo, psicología educacional, psicología social, sanitaria, jurídica, criminológica, clínica y el trabajo. Bueno, cuando lleguen a psicología educacional de tercer año, me van a tener a mí como ayudante también, a mí me gusta mucho, así que bueno, estoy ahí también, además del ingreso, y se ve más particularmente esto, digamos, ¿cuál es el rol? Que eso podría estar acá también, y bueno, no está.
Así que, bueno, si les interesa, me pueden escribir, me pueden preguntar. Yo les voy pasando lo que tengo, pero siempre piensen en esto para el viernes, ¿sí? Que va a ir más a lo práctico. A lo mejor algún profe no es tan creativo y hace alguna pregunta más textual, pero no sería la idea, ¿sí? ¿Queda alguna duda? ¿Seguro? ¿En el MIT? Problemas de autoestima por bajo rendimiento escolar, sí. Bueno, gente, entonces terminamos. Voy a dejar de grabar acá. Recuerden que mañana a las 4 de la tarde, acá para las 4 áreas que quedan, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por venir, por sumarse.